HS, SCCM, santificada, cesárea, católica majestad, el emperador Don Carlos, nuestro señor rey. Muy laudable majestad, nuestro mentor y monarca, desde esta ciudad de México, capital de la Nueva España, en este día de San Próspero, en el año de nuestro Señor Jesucristo, de 1530, os saludo. Como de costumbre, Señor, va anexado aquí la última emanación del azteca que reside entre nosotros, y también, como de costumbre, muy poco de vis y mucho de vomitus. Por la carta más reciente de Vuestra Majestad, es evidente que nuestro soberano todavía considera esta historia lo suficientemente entretenida como para que 5 hombres útiles continúen sujetos a escuchar y a transcribir. Quizá Vuestra delicada Majestad también puede estar interesado en saber que los misioneros dominicos que nos enviamos han regresado sanos y salvos del sur, de la región llamada Oaxaca, para dar testimonio a nuestro azteca que clamaba que esos indios han estado adorando por mucho tiempo a un solo y omnipotente Dios de dioses, extravagantemente conocido por el aliento poderoso, y que también han estado utilizando la cruz como un símbolo santo. El hermano Bernardino Minaya y sus compañeros frailes han atestiguado que vieron en ese país muchas cruces similares a las cristianas, por lo menos cruces en forma heráldica llamada Croix Botonee. Sin embargo, estas no se utilizan para un fin religioso, sino que tienen un uso práctico, puesto que solamente sirven para marcar los lugares en donde hay agua fresca. Así es que el vicario de Vuestra Majestad se ha visto inclinado a considerar esas cruces con escepticismo agustino. Según nuestra apreciación, señor, no son más que una manifestación más astutamente maligna del adversario, claramente anticipándose a nuestra llegada a la Nueva España. El diablo debió de enseñar apresuradamente a cierto número de idólatras una imitación profana de varias creencias, ritos y objetos sagrados cristianos, con la esperanza de frustrar y confundir la verdadera fe que más tarde nos introduciríamos. También como los dominicos pudieron comprobar, aunque tuvieron dificultades lingüísticas, el aliento poderoso no es un dios, sino un gran brujo, o sacerdote, o alguien como nuestro cronista, que tiene dominio sobre las criptas subterráneas en las ruinas de esa ciudad llamada Mitla, considerada formalmente por los nativos como su hogar santo. Los frailes informados por nos acerca de esos entierros paganos y de esos suicidios criminales o inmolaciones de vida voluntarios en ese lugar, obligaron al brujo a permitirles acceso a estas criptas. Como Teseo se aventuró en el laberinto de Dédalo, fueron desenrollando un cordón detrás de ellos, mientras caminaban a la luz de las antorchas a través de las diferentes cuevas y de los tortuosos pasajes subterráneos. Fueron embestidos por la pestilencia de la carne corrompida y caminaron sobre los huesos de incontables esqueletos que yacían plácidamente allí. Desdichados y, a diferencia de Teseo, perdieron su valor antes de haber podido caminar algunas leguas. Cuando se encontraron ante ratas y víboras gigantes y gordas y otras clases de alimañas, su determinación se disolvió en honor y huyeron de la manera más indigna. Una vez fuera, ordenaron que las entradas de los túneles fueran permanentemente tapadas y selladas con muchas piedras, para poner un muro y esconder para siempre esa puerta trasera del infierno, según la frase de Fray Bernardino. Eso se llevó a efecto, a pesar de las protestas y lamentaciones de los indios. La acción, por supuesto, estaba justificada, y aunque ya ha pasado mucho tiempo, y sin querer rebajar en la comparación, nos recuerda a Santa Catalina de Siena, quien rogaba que su cuerpo impecable fuera arrojado al Pit, para que así no hubiera más pobres pecadores que se arrojaran sobre sus aguas. No obstante, nos apena que nunca lleguemos a saber ahora la total extensión de esas cavernas talladas bajo tierra, y ya nunca podremos recobrar los tesoros que de seguro tenían en sus tumbas
los personajes de alto rango de ese pueblo. Y lo que nos más tememos, lo peor de todo, es que la acción impetuosa de los dominicos ha hecho que los indios de esa región sean menos perceptibles a la fe, o que sientan muy poco amor hacia nosotros, que se la llevamos. También con pena, tenemos que deciros que nos, personalmente, no somos mucho más amados por nuestros compañeros españoles aquí en la Nueva España. Los encargados del Real Archivo de las Indias de Vuestra Majestad quizás hayan recibido ya algunas cartas de personas que se quejan de nuestra interferencia en asuntos seculares. Dios sabe que ellos se han quejado lo suficiente con nosotros, sobre todo los hacendados, quienes emplean un gran número de trabajadores indígenas en sus granjas, ranchos y plantaciones. Esos señores propietarios han hecho un juego de palabras con nuestro nombre, y ahora, irreverentemente, se dirigen a nos como el obispo Zurriago, el azote. Es por esto, Señor, que nosotros nos atrevemos a denunciar desde el púlpito sus prácticas de hacer trabajar a los indios literalmente hasta morir. ¿Y por qué no lo hemos de hacer?, preguntan ellos. Todavía quedan en estas tierras unos 15,000 hombres rojos por cada hombre blanco. ¿Qué hay de malo en reducir esa peligrosa disparidad, especialmente si podemos forzar a trabajar a esos desgraciados como lo hacemos? Los españoles que sostienen esa actitud dicen que tienen una buena justificación religiosa para ello, vis, porque como nosotros los cristianos rescatamos a esos salvajes de su adoración al demonio y de su inevitable condenación, y porque nosotros les trajimos la esperanza de su salvación. Por eso, los indios deben estar eternamente agradecidos a nosotros, sus redentores. El capellán de Vuestra Majestad no puede negar que hay cierta lógica en ese argumento, pero nosotros no creemos que el agradecimiento de los indios los obligue a morir indiscriminada y arbitrariamente, por golpes, por marcas de hierro, por falta de alimentación y otros malos tratos. Y ciertamente, antes de que hayan sido bautizados y totalmente confirmados dentro de la fe. Ya que los datos recopilados por el censo y catastro de la Nueva España todavía tienden a ser necesariamente irregulares e incompletos, solo podemos ofreceros un cálculo imperfecto sobre el número de la población nativa, pasada y presente. Sin embargo, hay razón para creer que aproximadamente 6 millones de hombres rojos vivían en tiempos pasados dentro de los confines de lo que hoy es la Nueva España. Naturalmente, las guerras de conquista acabaron con una considerable cantidad de ellos. También, desde entonces y desde hace 9 años, se ha estimado que 2,5 millones de indios han muerto, bajo la autoridad española, de diferentes enfermedades. Y solo Dios sabe cuántos más están muriendo, aún en las regiones no conquistadas, y en todas partes, en gran número. Aparentemente agrada a nuestro Señor el que esa raza roja sea peculiarmente vulnerable a ciertas enfermedades que parece que no existían antes en estas tierras. Mientras que la pestilencia de la sífilis era conocida aquí, cosa que no es de sorprender en vista de su gente licenciosa, parece que las plagas de la fiebre bubónica, del cólera morbus, de viruelas negras, de viruelas blancas y del sarampión no lo eran. Ya sea que esas enfermedades hayan hecho su aparición por coincidencia con la derrota de estos pueblos, o que sean un castigo que Dios en su juicio dejó caer sobre ellos, éstas han devastado a los indios con mucha más virulencia que a los europeos. Pero aún así, esa pérdida de vidas, aunque es una calamidad de gran magnitud, como sea, es debido a una causa natural, a un acto de Dios inescrutable, y por lo tanto nuestros compatriotas no están obligados a sentirse afectados por ello. Sin embargo, nos debemos poner un alto, como lo haremos, a la matanza de hombres rojos que deliberadamente cometen nuestros compatriotas. Vuestra Majestad nos dio otro oficio aparte del de obispo e inquisidor, y nos sostendremos ese título de protector de los indios,
aunque eso signifique llevar sobre nos el odioso título de azote puesto por nuestros compañeros. Si los indios nos ofrecen un trabajo barato y útil, debe esto considerarse desde un punto secundario para poder salvar sus almas paganas. Nuestro éxito en esta noble tarea se ve disminuido cada vez que un indio muere sin ser cristiano. Si muchos de ellos mueren así, el nombre de la Iglesia sufrirá menoscabo. Además, si todos esos indios mueren, ¿quiénes construirán nuestras catedrales e iglesias, nuestras capillas y monasterios, nuestros conventos y claustros, nuestros santuarios y casas de retiro y todos los demás edificios cristianos? ¿Quiénes constituirán, entonces, la mayor parte de nuestra congregación? ¿Y quiénes van a trabajar para contribuir en el sostenimiento de los siervos de Dios en la Nueva España? Que nuestro Señor Dios preserve a vuestra más renombrada Majestad, ejecutor de muchas obras buenas, y que vos gocéis de los frutos de esas obras en su santa gloria. Exe signum Zumárraga. Séptima pars. ¿Es que su ilustrísima viene hoy a acompañarnos para escuchar cómo fue mi vida de casado? Pienso que usted encontrará esta narración sin muchos incidentes, y tengo la esperanza de que sea menos molesta para la sensibilidad de su ilustrísima que los tiempos tempestuosos de mi primera juventud. Aunque tengo que decirle con pesadumbre que la ceremonia efectiva de mi boda con Ciania estuvo nublada por la tempestad y la tormenta, sin embargo, estoy muy contento de poder decir que la mayor parte de nuestra vida marital fue alegre y tranquila. No quiero decir que ésta haya sido siempre insípida. Con Ciania experimenté muchas otras aventuras y estímulos. En verdad, su sola presencia llenó de entusiasmo cada uno de mis días. También en los años que siguieron a nuestro matrimonio, los mexica alcanzaron el pináculo de su poder, creciendo en vigor, y en algunas ocasiones me vi envuelto en acontecimientos que ahora me doy cuenta de que tenían una pequeña importancia. Pero al mismo tiempo, ellos fueron para Ciania y para mí, y sin duda también para la mayoría de la gente común como nosotros, solo como una clase de figuras en movimiento en un mural pintado, enfrente del cual vivíamos nuestras vidas privadas, nuestros pequeños triunfos y nuestra pequeña felicidad insignificante. Oh, no quiere decir que nosotros miráramos cualquier pequeño aspecto de nuestro matrimonio como insignificante. Hace algún tiempo pregunté a Ciania cómo lo hacía para contraer trémulamente el pequeño círculo de músculos de su tepili, que hacía nuestro acto de amor tan excitante. Enrojeció de tímido placer y murmuró: «Es lo mismo que si me preguntaras cómo parpadeo. Lo hago así, simplemente. ¿No lo hacen todas las mujeres?» «No conozco a todas las mujeres», dije, «y no deseo conocerlas ahora que tengo la mejor de todas». Me abstuve de mencionar que ninguna de las mujeres que había conocido, incluyendo a su propia madre, nunca había manifestado ese talento particular. Pero creo que su ilustrísima no está interesado en estos detalles hogareños. Pienso que lo mejor que puedo hacer para que usted vea y aprecie a Ciania es compararla con la planta que nosotros llamamos metl, aunque por supuesto el metl no es tan bello como ella era, y no ama, ni habla, ni ríe. El metl, su ilustrísima, es la planta del tamaño de un hombre, verde o azul, que ustedes nos han enseñado llamar maguey. Bienhechor, generoso y aún bello de mirar. El maguey es el vegetal más útil que crece en cualquier parte. Sus hojas largas y curvas se pueden cortar y colocarse de tal manera extendidas que pueden formar el techo de una casa, protegiéndola contra la lluvia. O las hojas se pueden golpear hasta hacerlas pulpa y prensadas y secas convertirse en papel. O las fibras de sus hojas ser separadas y torcerse para dar forma a cualquier tipo de cordón,
desde cuerda hasta hilo, y este se puede tejer para hacer una tela ruda, pero útil. Las duras y aguzadas espinas que están en los bordes de las hojas pueden servir como agujas, alfileres o clavos. Estas sirven a nuestros sacerdotes como instrumento de tortura, mutilación y automortificación. Sus raíces, que crecen casi al ras de la tierra, son blancas y suaves. Se pueden cocinar para hacer un dulce delicioso, o se pueden poner a secar, y sirven para alimentar un fuego sin que eche humo. Y las cenizas blancas que quedan son usadas para todo, desde alisar papel de corteza hasta hacer jabón. Si se corta la hoja del maguey por el centro, se puede hacer un hoyo hasta su corazón para extraerse una savia clara. Esta es una bebida sabrosa y nutritiva. Embarrada sobre la piel, previene arrugas, sarpullidos y la deja sin defectos. Nuestras mujeres lo usan mucho para eso. Nuestros hombres prefieren dejar fermentar el jugo del maguey hasta convertirse en el emborrachador octli o pulque, como ustedes lo llaman. Nuestros niños lo prefieren cocido hasta convertirse en un jarabe, que llega a ser tan pesado y dulce como la miel. Para acabar, el maguey ofrece cada una de las partes y partículas de su ser, para el bien de nosotros que lo hacemos crecer y lo cuidamos. Y Ciania era como él, aunque incomparablemente mejor. Poseía el bien de cada una de sus partes, en su manera de ser, en cada una de sus acciones, y no solo para mí. Aunque, por supuesto, yo gozaba lo mejor de ella. Nunca conocí una persona que no la amara, la estimara y la admirara. Ciania no era solamente siempre, ella era todo. Sin embargo, no debo de malgastar el tiempo de su ilustrísima en sentimentalismos. Déjeme recordar las cosas en el orden en que éstas sucedieron. Después de haber escapado de los asesinos Sioux y de haber sobrevivido en ese fiero temblor de tierra, nos tomó a Ciania y a mí 7 días para regresar a Tecuantepec por la ruta de tierra. Ya fuera que el temblor había aniquilado a los salvajes o que éstos pensaran que había acabado con nosotros, no lo sé. El caso fue que ninguno de ellos nos persiguió, y de esa manera no tuvimos ningún obstáculo al cruzar las montañas, excepto por la sed y el hambre ocasionales. Hubiera podido cazar algún animal con mi macuahuitl, pero hacía mucho tiempo que había perdido mi cristal para encender fuegos en manos de los ladrones del istmo, y no llevaba nada que me sirviera para encender, y nunca llegamos a tener tanta hambre como para comer la carne cruda. Encontramos suficientes bayas, frutas silvestres y huevos de aves, lo que podíamos comer crudo, y todo eso nos proporcionaba suficientes jugos como para sostenernos hasta encontrar alguno de los arroyos poco frecuentes en la montaña. Por la noche apilábamos montones de hojas secas y dormíamos entrelazados en ellas para darnos mutuo calor y otras satisfacciones. Quizá los dos estábamos un poco más delgados cuando llegamos a Tecuantepec, aunque ciertamente andrajosos, descalzos y con los pies lastimados, pues nuestras sandalias se habían quedado entre las rocas de las montañas. Llegamos al patio de la hostería tan cansados y tan agradecidos como cuando mis compañeros y yo llegamos por primera vez a ese lugar. Beurribé salió corriendo a darnos la bienvenida, y su rostro expresaba una mezcla de preocupación, exasperación y gran alivio. Pensé que habíais desaparecido como nuestro padre y que nunca más regresaríais, dijo ella, mitad riendo, mitad regañándonos, después de haber abrazado apretadamente primero a Ciania y después a mí. En el momento en que os perdisteis de vista, pensé que era una aventura tonta y peligrosa. Su voz decayó, en tanto nos miraba a Ciania y a mí, y vi perder su sonrisa otra vez. Pasó su mano ligeramente a través de su rostro y repitió: «Tonta, peligrosa».
Sus ojos se agrandaron cuando vieron más de cerca a su hermana, y su mirada fue de enojo al dirigirla hacia mí. A pesar de haber vivido muchos años y de haber conocido muchas mujeres, todavía no puedo saber cómo una de ellas puede percibir intensamente y con seguridad cuando otra se ha acostado con un hombre por primera vez. Luna que espera miró a su hermana con sorpresa y decepción, y a mí con ira y resentimiento. Dije rápidamente: «Nos vamos a casar». Ciania dijo: «Tenemos la esperanza de que tú lo apruebes, Beu. Tú eres, después de todo, la cabeza de familia». «Entonces debíais habérmelo dicho antes», dijo la muchacha mayor con voz sofocada. «Antes de que tú». Parecía estar ofendida por eso. Entonces sus ojos no miraban enojados, sino llameantes. «Y no con cualquier extranjero, sino con un bruto mexicatl lujurioso que continuamente está en celo, sin ninguna discriminación. ¿Cómo pudiste hacer eso, Ciania? Si no hubieras sido tan convenientemente disponible». Su voz se hizo más fuerte y más desagradable. «Es probable que hubiese regresado con una hembra mugrosa de los Sioux, haciéndole la corte para que su largo e insaciable...» «Beu», jadeó Ciania. «Nunca te he escuchado hablar así. Por favor, yo sé que esto es muy repentino, pero te puedo asegurar que Sa y yo nos amamos». «¿Repentino? ¿Asegurarme?», dijo violentamente Luna que espera, y dejó caer su rabia sobre mí. «¿Estás seguro? Tú todavía no has probado a todas las mujeres de esta familia». «Beu», volvió a rogar Ciania. Traté de conciliarlas, pero solamente me intimidé. No pertenezco a la nobleza Pipiltin. Solo me puedo casar una vez en mi vida. Eso me ganó que Ciania me mirara tan tiernamente como su hermana. Así es que añadí rápidamente: «Quiero a Ciania como esposa. Me sentiría muy honrado, Beu, si te pudiera llamar hermana». «Sí», dijo ella casi regañándome, «pero solo el tiempo necesario para decirle a tu hermana adiós. Cuando te vayas, te deberás llevar a tu escogida contigo. Gracias a ti, ella no tendrá aquí ni honra, ni respeto, ni nombre, ni hogar. Ningún sacerdote de los Ben Sa querrá casaros». «Ya sabemos eso», dije. «Iremos a Tenochtitlan a casarnos». Mi voz sonó firme. «Pero no será una ceremonia clandestina o vergonzosa. Nos casará uno de los sacerdotes más altos de la corte del Hueytlatoani de los Mexica. Tu hermana ha escogido un forastero, sí, pero no un inútil vagabundo, y ella se casará conmigo, con tu consentimiento o sin él». Hubo un gran intervalo de tenso silencio. Las lágrimas resbalaban por los rostros igualmente apesumbrados y casi idénticamente bellos de las muchachas, y el sudor corría por el mío. Los tres estábamos como en los vértices de un triángulo atado por invisibles tiras de oli, extendiéndose cada vez más y más, en una increíble tensión. Pero antes de que cualquiera de ellas se rompiera, Beu relajó la tensión. Su rostro perdió energía, sus hombros se hundieron y dijo: «Lo siento. Por favor, perdóname, Ciania. Y tú también, hermano Sa. Por supuesto que tenéis mi consentimiento, mis más que amantes deseos por vuestra felicidad, y os suplico que olvidéis las otras palabras que dije». Trató de reírse de sí misma, pero su risa se quebró. «Esto ha sido tan repentino, como tú dijiste, tan inesperado. No todos los días pierdo una hermana tan querida. Pero ahora entrad, bañaos, comed y descansad». Luna que espera me odió desde ese día hasta ahora. Ciania y yo estuvimos más o menos 10 días en la hostería, pero guardando una distancia discreta entre los dos. Como antes, ella compartió la habitación de su hermana, y yo dispuse de una para mí,
y tuvimos mucho cuidado de no hacer demostraciones públicas de afecto. Mientras nos reponíamos de nuestra infructuosa excursión, Beau parecía recobrarse del disgusto y de la melancolía que nuestro regreso le había causado. Ayudó a Ciania a elegir entre sus cosas personales y sus posesiones mutuas unas pocas cosas relativamente queridas e irreemplazables que ella llevaría consigo. Como otra vez me encontré sin suficientes semillas de cacao, tomé prestado una pequeña cantidad del dinero de las muchachas para gastos de viaje y una cantidad adicional que mandé con un mensajero veloz a Nocibe para ser entregada a la familia que hubiera podido dejar el desventurado Botero. También informé del incidente al Bishosu de Tecuantepec, quien dijo que él a su vez iba a informar al señor Cosilluela de esa última salvajada cometida por los despreciables Wabesiú. En la víspera de nuestra partida, Beú nos sorprendió con una fiesta, como ella lo hubiera hecho si Ciania se hubiera casado con un hombre de los Benza. Tuvo la asistencia de todas las personas que estaban hospedadas, y había algunos invitados entre la gente del pueblo. Había alquilado músicos y danzantes en espléndidos trajes, que bailaban el gendaliza, que es la tradicional danza de espíritu de compañerismo de la gente nube. Con una apariencia, por lo menos, de buenos sentimientos entre nosotros, Ciania y yo nos despedimos de Beú a la mañana siguiente con besos solemnes. No fuimos inmediata o directamente a Tenochtitlan. Cada uno de nosotros iba cargando un bulto. Nos encaminamos hacia el norte, a través de las tierras llanas del Istmo, el camino por el que había llegado a Tecuantepec. En esa jornada, ya que tenía que pensar en otra persona, fui especialmente precavido con los villanos que acechaban en los caminos. Llevaba mi macuahuitl lista en la mano y miraba atentamente el terreno cuando éste tenía algún arbusto en donde se podría esconder alguien. No habíamos caminado más de una larga carrera cuando Ciania dijo simplemente, pero con una animación anticipada en el rostro: «Nada más piensa. Voy tan lejos de casa como nunca antes lo había estado». Esas pocas palabras envanecieron mi corazón y me hicieron amarla mucho más. Se estaba aventurado confiadamente en lo que era para ella un vasto territorio desconocido, solamente porque yo la cuidaba. Yo me sentía orgulloso y agradecido porque su tonali y el mío nos hubieran unido. Toda la gente que formó parte de mi vida fue dejada atrás en los ayeres y en los años pasados, pero Ciania fue de algún modo siempre el ahora, fresca y nueva, sin ser trivial en la intimidad. «Nunca hubiera creído», dijo ella, extendiendo sus brazos ampliamente, «que pudiera haber tanta tierra, nada más que tierra». Aun siendo el paisaje árido en las tierras del Istmo, podía exclamar eso y hacer que compartiera con ella su sonrisa y su entusiasmo. Así sería a través de todos nuestros ahoras y mañanas juntos. Tuve el privilegio de darle a conocer cosas que para mí eran prosaicas, pero que para ella eran nuevas y extrañas. Y ella, en su incansable regocijo, hacía que yo viera esas cosas también, como si fueran brillantemente novedosas y exóticas. «Mira esa planta, Sa. Está viva. Y tiene miedo, pobre. ¿Ves? Cuando le tocó una rama, ella enrosca sus hojas y sus flores apretadamente y saca sus espinas como si fueran blancos colmillos. Ella hubiera podido ser una joven diosa, tardíamente nacida en Teteoinan, la madre de los dioses, y enviada nuevamente del cielo a la tierra para trabar conocimiento con ella, pues encontraba misterio, maravillas y delicias
en cada pequeño detalle de este mundo, aun incluyéndonos a mí y a ella misma. Estaba tan llena de vida y centelleante como la chispa encerrada de una esmeralda. Continuamente me sorprendía con sus actitudes inesperadas hacia cosas que yo consideraba ordinarias. No, no nos desvistamos, dijo en nuestra primera noche de camino. Haremos el amor, oh sí, pero vestidos, como lo hicimos en las montañas. Naturalmente protesté, pero se mantuvo firme y me explicó el porqué. Déjame tener una pequeña y última modestia hacia nuestra boda, Sa. Y entonces, el estar desnudos por primera vez será como si todo fuera nuevo y diferente, como si nunca lo hubiéramos hecho antes. Le repito, Su Ilustrísima, que la narración completa de nuestra vida marital debe de ser muy poco dramática, porque sentimientos como la alegría y la felicidad son mucho más difíciles de expresarse en palabras que los simples sucesos. Solo puedo decirle que en ese entonces yo tenía 23 años y Ciania 20, y los amantes de esa edad son capaces de los mayores extremos y de una adhesión que nunca más conocerán. De cualquier modo, ese primer amor entre nosotros nunca disminuyó. Creció en profundidad e intensidad, pero no puedo decirle el por qué. Ahora que estoy recordando, creo que Ciania pudo haber estado muy cerca de decirlo en palabras, hace ya mucho tiempo, en aquel día que partimos juntos. Uno de esos cómicos pájaros correcaminos huyó veloz de nuestro lado. Fue el primero que ella vio en su vida, y me dijo pensativamente: ¿por qué un pájaro prefiere la tierra al cielo? Yo no lo preferiría si tuviera alas para volar. ¿Lo preferirías tú, Sa? Ay, su espíritu tenía alas, y yo participaba de la alegría de sus sueños. Desde el principio fuimos compañeros que compartíamos cada aventura encubierta. Nosotros amábamos la aventura, y nos amábamos el uno al otro. Ningún hombre ni ninguna mujer hubieran podido pedir más de lo que los dioses nos habían dado a Ciania y a mí, excepto quizá la promesa de su nombre, que fuera para siempre. El segundo día nos encontramos con una caravana de mercaderes zapoteca que viajaban hacia el norte, cuyos portadores iban cargados de conchas de tortugas de donde se consigue el carey. Estas serían vendidas a los artesanos olmeca para ser calentadas y torcidas y aprovechadas en la confección de ornamentos e incrustaciones ornamentales. Fuimos bien recibidos por los mercaderes y aceptados en su caravana, y aunque Ciania y yo hubiéramos podido viajar más rápido por nuestra cuenta, por seguridad seguimos en esa compañía hasta su destino, el pueblo de Coatzacoalcos, que está en el cruce de las rutas comerciales. Apenas habíamos llegado al mercado de ese lugar, y Ciania revoloteaba excitadamente entre los puestos de apiladas mercancías y de ropa, cuando una voz familiar me gritó: «Vaya, no estás muerto entonces. ¿Es que hicimos ahorcar a aquellos desgraciados por nada?» «¡Glotón de sangre!», exclamé contento. «¿Y Coscatl? ¿Qué es lo que os ha traído hasta estos lugares tan distantes?» «Oh, qué fastidio», dijo el viejo guerrero con voz aburrida. «Él quiere decir que estábamos preocupados por ti», dijo Coscatl, quien había dejado de ser un muchachito para convertirse en un adolescente todo rodillas, huesos y ángulos. «No, no estaba preocupado, sino fastidiado», insistió Glotón de Sangre. «Mandé construir una casa en Tenochtitlan, pero la supervisión de albañiles y yeseros no es un trabajo muy edificante. También los albañiles me hicieron notar que estarían mejor sin mis ideas, y Coscatl encontró los estudios de su escuela más o menos insípidos después de todas las aventuras que pasó.
Así es que el muchacho y yo decidimos seguir tus huellas y averiguar qué habías estado haciendo durante estos 2 años. Coscatl dijo: No estábamos seguros de estar siguiendo la ruta correcta hasta que llegamos aquí y nos encontramos con 4 hombres que trataban de vender algunas cosas de valor. Nosotros reconocimos tu broche de piedra sangre para el manto. No pudieron dar una razón satisfactoria por la posesión de esos artículos, dijo Glotón de Sangre. Así es que los llevamos ante el tribunal del mercado. Fueron juzgados, convictos y muertos por garrote. Bueno, estoy seguro de que ellos lo merecían por alguna otra fechoría. Como sea, aquí tienes tu broche, tu cristal para encender fuego y la turquesa para tu nariz. Hicisteis bien, dije. Ellos me robaron, me golpearon y me dejaron por muerto. Así lo pensamos, pero teníamos la esperanza de que no lo estuvieras, dijo Coscatl. Y ya que no teníamos otra cosa que hacer, desde entonces nos dedicamos a explorar estas costas de arriba y abajo. ¿Y tú, Mixtli, qué has estado haciendo? También explorando, dije, buscando un tesoro como siempre. ¿Encontraste alguno? Gruñó Glotón de Sangre. Bueno, encontré una esposa. Una esposa. Y él carraspeó y escupió en la tierra con desprecio. Y nosotros que temíamos que solo estuvieras muerto. El mismo viejo gruñón, dije riendo. Pero cuando la veáis... Miré alrededor de la plaza, la llamé, y en un momento ella estuvo con nosotros. Parecía una reina como Pela Shila o la señora de Tolán, pero infinitamente más bella. En ese pequeño espacio de tiempo, ella había comprado una blusa, una falda, sandalias, y se las había puesto en lugar de sus vestidos manchados por el viaje, y traía lo que nosotros llamamos una joya viva, escarabajos iridiscentes de muchos colores, prendida en su brillante mechón blanco. Creo que yo también me quedé con la boca abierta de admiración, como lo hicieron Coscatl y Glotón de Sangre. Tenías razón en refunfuñar, Mixtli, concedió el viejo. ¡Ay! Una doncella de la gente nube. En verdad, ella es un tesoro que no tiene valor. Yo la reconozco a usted, mi señora, dijo Coscatl galantemente. Usted era la joven diosa de un templo disfrazado de hostería. Después de que los hube presentado, y que mis 2 viejos amigos, creo yo, quedaron instantáneamente enamorados de Ciania, dije: Estoy muy contento por nuestro encuentro. Iba en camino hacia Xicalancca, en donde me espera otro tesoro. Creo que no será necesario que alquile portadores si nosotros 4 podemos transportarlo. Así es que fuimos caminando tranquilamente, a través de esas tierras en donde las mujeres mascaban como manatíes y los hombres caminaban inclinados bajo el peso de sus identificaciones, hacia Cupilco, la ciudad capital, y de allí al taller del maestro Tuxtem, quien nos enseñó los artículos que había confeccionado de los colmillos gigantes. Ya que sabía algo sobre la calidad del material que le había dado para trabajar, no me sorprendí tanto como lo hicieron Ciania, Coscatl y Glotón de Sangre cuando vimos lo que él había hecho. Como yo se lo había pedido, él había tallado figuritas de diosas y dioses mexica, algunos de ellos del tamaño de mi antebrazo, y dagas talladas, peines y otras cosas que también le habían sugerido. Pero además, él había hecho unas calaveras más o menos del tamaño de la cabeza de un niño, que tenían grabadas intrincadas escenas de antiguas leyendas. También había hecho cajitas trabajadas artísticamente con tapas adecuadas, y redomas para perfume de copali con tapones del mismo material. Había tallado medallones, broches para mantos, silbatos y prendedores en forma de pequeños jaguares, búhos, pericos, exquisitas figuras de mujeres desnudas,
flores, conejos, peces y caritas sonrientes. En muchas de esas cosas los detalles eran tan pequeñitos que solamente los pude apreciar bajo el escrutinio de mi cristal de aumento. Incluso se podía ver el tepili de una mujer desnuda, en un ornamento no mayor que una espina de maguey. Siguiendo mis instrucciones, Tuxtlan no había desperdiciado ni un pequeño fragmento, ni una astilla. Había hecho también adornos para la nariz, las orejas, pendientes y delicados palillos para los dientes y para los oídos. Todas esas cosas, pequeñas y grandes, brillaban bajo un blanco aperlado, como si poseyeran una luz interior propia, como si hubieran sido talladas por la luna. Eran tan agradables al tacto como a la vista. El artesano había hecho las superficies tan lisas como los pechos de Ciania. Como su piel, ellos parecían decir: tócame, acaríciame, desliza tus manos sobre mí. Usted me prometió, joven señor Ojo Amarillo, dijo Tuxtlan, que solo personas conocedoras podrían poseer una de estas cosas. Permítame la presunción de escoger a la primera de estas personas. Diciendo esto, se arrodilló a besar la tierra ante Ciania. Luego se levantó y colgó alrededor de su cuello una cadena de delicados y sinuosos eslabones, que le debía de haber costado incontable tiempo de esculpido de una parte larga y dura del colmillo. Ciania sonrió con una sonrisa radiante y dijo: «De verdad que el maestro Tuxtlan me hace un honor. Nunca podrá haber otro trabajo como este. Debería ser reservado para los dioses». «Yo solamente creo en lo creíble», dijo él irreverentemente. «Una mujer bella y joven, con una luz en su pelo, y un nombre en Loochi que sé que significa siempre, es una diosa más creíble que cualquiera». Tuxtlan y yo dividimos los artículos como habíamos acordado, y después dividí mi parte, otra vez, en 4, y envolví cuidadosamente cada objeto en algodón. Las piezas trabajadas eran mucho menos pesadas, y hacían menos bulto que lo que pesaban los colmillos anteriormente. Así es que los fardos resultaron lo suficientemente ligeros como para que mis 3 compañeros y yo los pudiéramos llevar sin utilizar cargadores. De allí nos fuimos primero a una hostería en Xicalánca, en donde alquilamos cuartos para descansar, bañarnos y comer. Al día siguiente, seleccioné una de nuestras nuevas adquisiciones, una pequeña daga con estuche, que tenía esculpida la escena de Quetzalcóatl remando fuera de la playa en su bote hecho de serpientes emplumadas. Después me vestí de lo mejor, y mientras Coscatl y Glotón de Sangre llevaban a Ciania a conocer Xicalánca, yo fui al palacio a solicitar una audiencia con el noble gobernante de Cupilco, el Tabascoob, como le llamaban allí. De ese título, no sé por qué, ustedes los españoles le han concedido un nuevo nombre a toda esa tierra que antes era Cupilco. El señor me recibió con mucha cortesía. Como casi todas las personas de otras naciones, él probablemente no sentía una afección prodigiosa hacia nosotros los mexica, pero nosotros éramos los que teníamos más mercaderes y su tierra vivía del comercio. Yo dije: «Señor Tabasco, uno de sus artesanos locales, el maestro Tuxtlan, me hizo hace poco un trabajo artístico, único en su clase, con el cual espero conseguir una buena utilidad. Sin embargo, considero que es conveniente que la primera muestra sea presentada al señor de estas tierras. Así es que le ofrezco esta prenda como un regalo en nombre de mi propio señor, el Güey Tlatoani Ahuitzotl de Tenochtitlan». «Un gesto atento y un regalo generoso», dijo él, examinando la funda de la daga con gran admiración. «Un trabajo muy, muy bello. Nunca he visto otro igual.
El Tabascov me dio las gracias efusivamente. También una pequeña caña con polvo de oro para el maestro Tuxtem, y en una caja, con una colección de criaturas del mar, en baño de oro para su preservación y para añadirles más belleza, como un regalo recíproco para el venerado orador Ahuitzotl. Dejé el palacio con la sensación de que, por lo menos, había ayudado un poco en las buenas relaciones futuras entre Cupilco y Tenochtitlan. Tenía la intención de mencionarle eso a Ahuitzotl, cuando inmediatamente después de nuestra llegada al corazón y al centro del único mundo, fui llamado a su presencia. Tenía la esperanza de que el regalo de buena voluntad enviado por el Tabascov pudiera inducir al venerado orador a favorecerme con una petición: que Ciania y yo fuéramos casados por un sacerdote del palacio de impecable rango y condición. Sin embargo, Ahuitzotl solamente me lanzó una mirada de sus ojos enrojecidos y gruñó: ¿Cómo se atreve a venir a solicitar de nosotros un favor después de haber desobedecido nuestras órdenes expresas? Honestamente no entendí y dije: ¿Desobedecido, mi señor? Cuando nos trajo la narración de su primera expedición hacia el sur, nosotros le dijimos que permaneciera usted disponible para una discusión posterior. En lugar de eso, usted desapareció y privó a los mexica de una posible e invaluable oportunidad de conquista. Ahora regresa usted, 2 años más tarde, 2 años demasiado tarde, sonsacando con regalos nuestro padrinazgo en una cosa tan frívola como una boda. Todavía perplejo, dije: le aseguro, señor orador, que yo nunca me hubiera ido si hubiera sospechado que estaba desobedeciendo. Pero, ¿qué oportunidad fue la que se perdió? En sus palabras pintadas contaba cómo su caravana había sido acosada por bandidos mexica. Levantó la voz por la ira. Nosotros nunca hemos dejado que un ataque a nuestros pochtecas viajeros quede sin venganza. Él estaba obviamente más enojado conmigo que con los bandidos. Habiendo estado disponible para hacer presión sobre ese agravio, nosotros hubiéramos tenido una buena excusa para mandar un ejército contra los mixteca, pero sin tener al demandante. Yo murmuré mis disculpas y bajé la cabeza en señal de humildad, pero al mismo tiempo hice un gesto deprecatorio. Los miserables mixteca, mi señor, poseen muy poco para ser conquistados. Sin embargo, esta vez regreso del extranjero con noticias de un pueblo que sí posee algo de bastante valor, y que también ellos merecen castigo, y yo puedo ofrecer la misma excusa válida para ser castigados. Yo fui tratado con más violencia por ellos. ¿Por quiénes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ellos poseen? ¡Hable! Pudiera ser que usted todavía se pueda redimir en nuestra estimación. Le narré cómo había descubierto la montaña de rocas en el mar, que servía de parapeto y habitación a los Chontaltín, o los Sioux, o los desconocidos, esa rama de la tribu Guave aislada y perniciosa. Le conté cómo esa gente es la única que sabe cómo, en dónde y cuándo bucear para encontrar los caracoles marinos, y cómo hacer que esas feas babosas produzcan un hermoso colorante púrpura profundo que nunca se corre ni se decolora. Sugerí que ese producto único tendría un valor inmensurable en el mercado. Le dije cómo mi guía zapoteca había sido asesinado por los desconocidos y cómo Ciania y yo habíamos escapado con dificultad del mismo destino. Durante mi narración, Ahuitzotl había dejado el trono de piel de oso y empezó a dar grandes zancadas excitadamente alrededor de la habitación. Sí, dijo él, sonriendo vorazmente, el ultraje contra uno de nuestros pochtecas puede justificar una invasión punitiva, y el colorante solo muy bien puede reparar este. ¿Por qué nada más avasallar esa tribu de los miserables Guave?
La tierra de Huaxyacac tiene muchos más tesoros para ser adquiridos. Hace mucho tiempo, desde los días del reinado de mi padre, los mexica no han humillado a esos altivos zapoteca. Quiero recordar al venerado orador, dije rápidamente, que ni siquiera su padre Motecuzoma pudo mantener por mucho tiempo como vasallo de Tenochtitlan a ese pueblo que está tan lejos. Para poder hacer eso, se necesita una guarnición considerable y permanente en ese país, y para sostener tal guarnición se requiere extender las líneas de suministro, siempre vulnerables de ser cortadas. Aunque fuera impuesto y mantenido un gobernante militar, este nos costaría mucho más de lo que pudiéramos esperar de cualquier botín y tributo. Ahuitzotl gruñó. Usted siempre parece tener un argumento en contra de los hombres que quieren guerrear. No siempre, mi señor. En este caso yo le sugeriría que usted adhiera a los zapoteca por aliados. Ofrézcales el honor de pelear al lado de sus tropas cuando usted caiga sobre los bárbaros Guave. Después ponga usted a esa tribu costera bajo tributo, no directamente de usted, sino del señor Cossilluela de Huaxyacac, para que le entreguen a él todo ese colorante púrpura desde entonces y para siempre. ¿Qué? ¿Combatir una guerra y renunciar a sus frutos? Déjeme terminar, venerado orador. Después de su victoria, usted haga un trato por el cual Huaxyacac se compromete a vender el púrpura a nadie más que a nuestros mercaderes mexica. De esta forma, las dos naciones tendrán beneficios, aunque por supuesto nuestros pochtecas revenderán el colorante a un precio mucho más elevado. Así usted atará a los zapoteca a nosotros con los vínculos de un comercio creciente, y por haber peleado al lado de los mexica por primera vez, en mutua aventura militar. Su mirada fija en mí empezó a ser especulativa. Y si ellos pelean una vez como nuestros aliados, lo podrían hacer otra vez y otra vez. Él me regaló con una mirada casi amistosa. La idea es buena. Daremos la orden de marchar tan pronto como nuestro Tonalpoqui haya escogido un día propicio para eso. Esté listo Tequihuamixtli para tomar el mando de los guerreros que se le conferirán. Yo protesté. Mi señor, pero si voy a casarme. Él rezongó. Xokiwi, lo cual es una baja blasfemia. Usted puede casarse en cualquier tiempo, pero un guerrero está siempre sujeto a ser llamado, especialmente uno que tiene un rango de mando. También, usted es otra vez la parte demandante en este asunto. Usted es nuestra excusa para invadir las fronteras Huaxyacac. Mi presencia física no es necesaria, señor orador. La excusa ya la he dejado bien preparada. Y le conté cómo había informado de las acciones perversas de los desconocidos al noble gobernante de Tecuantepec, y a través de él al señor Bishosu de aquellas tierras. Ninguno de los zapotecas siente afecto por esa adveniza tribu Guave, así es que su camino hacia ellos no será impedido. En verdad es muy probable que Cossilluela no necesite ningún halago en lo absoluto para unirse a usted en esa incursión de castigo, mi señor. Hice una pausa y luego dije con modestia: espero haber hecho lo correcto en la presunción de suavizar un avance entre los asuntos de sus señores, sus ejércitos y sus naciones. Por un corto espacio de tiempo, no hubo más sonido en la habitación que el tamborileo de los dedos de Ahuitzotl sobre la tapicería del respaldo de la banca, que sospecho que era de piel humana. Por fin dijo: nos han dicho que su futura novia es incomparablemente bella. Muy bien. Ningún hombre que haya hecho ejemplares servicios por su nación debe pedírsele que anteponga los placeres de la guerra a los placeres de la belleza. Usted se casará aquí, en el salón de baile de la corte que nosotros hemos mandado decorar recientemente.
Un sacerdote de palacio oficiará. Nuestro sacerdote de la diosa del amor, Xochiquétzatl, creo, no el dios de la guerra, Huitzilopochtli. Y todos nuestros criados darán el servicio. Invite a todos sus compañeros pochteca, sus amigos, cualquier persona que usted quiera. Mientras tanto, usted y su mujer vayan alrededor de la ciudad y escojan algún lugar que les guste para fijar su residencia. Un lugar que todavía no esté ocupado o que su propietario quiera vender. Y ese será el regalo de bodas de Ahuitzotl.